conozca el planeta. Sí, sí, claro que sí. Lo importante que le digo yo a las personas que tienen miedo a hacerse una psicoterapia es que lo que traen como psicoterapia es algo que es un milagro que tienen, es algo que es falso porque es parte de la ilusión, pero van a descubrir cuál es la verdadera causa de lo que trae ese efecto indeseable a nuestras vidas. Entonces, cuando uno ve qué fue la verdad, entonces los demás aprovechan esa oportunidad, que es una oportunidad de oro. Aprovechan ese regalo para la vida. Entonces, vale la pena mostrarlo a eso. Entonces, te voy a hacer la psicoterapia como lo haría yo normalmente. Y te Bien. preguntaría, ¿para qué te quieres hacer una psicoterapia? Eh, bueno, ¿Tú yo estás de tengo, acuerdo con que das tu consentimiento para que lo publiquemos? sí, sí, doy con mi consentimiento, claro que Ah, sí. bueno, perfecto. Cuéntame para qué te quieres hacer la psicoterapia. Bueno, por mi hija fallecida, que la sueño todo el tiempo, con sueños que me dan mucha angustia y culpa, Tu hija, sí. ¿qué le pasó a tu hija? ¿Está viva o está muerta? Falleció, está muerta. Eh, Ajá, Mi hija nació con un problema neurológico ajá. y me dejaron pasar en el parto y tenía un retraso importante y epilepsia, que luego con los años ella llegó a estar muy bien y después con los años se convirtió en epilepsia refractaria. ¿Eso qué Y significa? significa que no obedece a la medicación. Por más medicación que tomara, no paraban las convulsiones. Y bueno, después finalmente la interné en un hogar eh, y, y ahí estuvo 7 años. Y bueno, con el tiempo se fue poniendo peor y falleció en 2017 con mucho sufrimiento, muchos dolores, era un grito y yo tomé la decisión en algún momento de que la durmieran con morfina porque no podía estar todo el tiempo gritando de dolor, porque ya eh, no le hacía efecto. Estaba internada en un sanatorio, ¿no? Estuvo una semana, no llegó hasta la semana, la internamos un lunes y el viernes fallece. ¿Y de qué falleció? Y finalmente fue sepsis se dice, o sea, cuando la sangre se infecta, No. porque a ver, de tanto medicamento y tantas crisis, finalmente es como que, bueno, empieza a tener una infección respiratoria que, bueno, que no la pueden controlar y es ahí donde hace la sepsis. Perfecto. ¿Y para qué te quieres hacer una psicoterapia? ¿Cuál es el propósito? Eh, Porque quisiera tener paz. Yo la sueño y la sueño siempre en estado de sufrimiento o me sueño a mí que ella vuelve, yo sé en todos los sueños que ella vuelve de donde estaba. Y me encuentro que no tengo la medicación para darle, que no tengo pañales para ponerle, y lo curioso es que, bueno, también una vez estaba esperando en uno de los sueños que salieran de decirme qué problema había tenido y ella la trae en viva y que había tenido problemas del hígado
Y en esos sueños siempre están mi mamá, mi papá, mi abuela, gente que también falleció. Ujú. ¿Y Es, cómo, y eso, ajá, pero eso te preocupa, esos sueños o no? ¿Cuál es tu sentir en los sueños? bueno, el último sueño que tuve fue muy angustiante porque eh, resulta que yo sueño que le poníamos una inyección, o sea que yo pedía que le pusieran una inyección, como a los perritos se le pone para sacrificarlos, para que no sufran más. Ujú. Para la Eh, eutanasia. la eutanasia, exacto. Y resulta que en el sueño, que es muy intenso, no le hacía efecto. Y de No repente, moría. no, no moría. Y parecía después, bueno, ya está, ya se terminó. Y yo decía en el sueño, pero esto es como hacer, como se le hace a los perritos. Y los perritos se Ujú, mueren enseguida, decía yo, porque yo ujú. sacrifiqué una perra. Y, y bueno, y en sueño, después se vuelve a despertar, y así, y ella nunca muere. Y yo en algún momento del sueño me despierto, me levanto, tomo agua. Cuando me vuelvo a dormir, sigue el sueño. Pero en ese sueño ella no muere, es como que va y viene, y yo sentía que la estaba haciendo sufrir, o que le estaba deseando que muriera y no moría, o sea, era una cosa que bueno, ¿Y cómo te gustaría sentirte cuando termine la psicoterapia? y sentirme libre y recordarla sin recordar lo bueno que vivimos, no sentirme culpable, y que y saber que ella está bien, a pesar de las decisiones que yo tomé, porque yo siempre digo que como ella no podía decir claramente lo que necesitaba, las decisiones siempre fueron arbitrarias, pensando que era lo mejor, sí, ¿no es cierto? Pero de alguna manera ella nunca pudo decirme, no, mamá, esto no, no lo quiero. Y cuando ya logres No, que Colorado Plasencia. Sí. cuando consigas las razones, que consigas verla bien, que consigas recordar esas cosas buenas que vivieron, ¿qué vas a ganar con eso? Y yo creo que cada una va a estar en su lugar, ella tranquila donde debe estar, donde sea que tenga que estar. Y cuando esté tranquila en su lugar donde debe estar, ¿qué vas a ganar con eso? Paz, tranquilidad. Ahora, ¿quieres que ella esté donde tiene que estar o quieres paz interior? Una de las dos cosas tiene que ser. Paz interior, porque lo que acá me parece que lo que más ¿Quieres me causa dejar, es la culpa. quieres dejar de soñar con ella o quieres paz interior? Paz interior, paz ¿Quieres seguir interior, soñando con ella o paz interior? paz interior, ¿Quieres recordar solo lo bueno o paz interior? paz interior, ¿Quieres seguir angustiada en cada sueño o paz interior? paz interior. Yo también quiero paz interior. Entonces somos dos que tenemos el mismo propósito de la psicoterapia. La psicoterapia no funciona para otra cosa que no sea para la paz interior. Ese es su único propósito. Bien. Yo no sé cómo te puedo ayudar, no tengo ni idea, jamás se me ha presentado algo así, pero le pido al Espíritu Santo que si hay algo que pueda hacer por ti a través de mí, que me lo haga saber. Yo invoco el nombre de Dios y el mío propio, uno mi mente a la tuya, a la de Jesucristo, que seamos uno solo, a la de tu hija. Y te ofrezco el instante santo. Y me hago un lado para que el Espíritu Santo me muestre el camino, porque estoy seguro de que su dirección me va a brindar paz. Entonces te voy a hacer otra pregunta. Exactamente hoy, ¿qué te quita la paz?
Esa paz que no tienes, ¿qué te la quita? La culpa. ¿La culpa de qué? La culpa de no haber hecho todo lo que ella realmente hubiera necesitado. Esa, ¿Cómo qué? no sé, como no haberle hecho más estudios, como no haberla internado, como no haberme enojado o Y, es, cansado. y eso estaba a tu alcance en ese momento. Y no, en algún momento había que internarla porque ya era muy difícil. Ella en una de las convulsiones, a pesar de que mientras yo trabajaba había una chica que la acompañaba, en una de las crisis ella rompe la pileta del baño con su cabeza, o sea, podía uno estar al lado que ella era repentino. Pero a ella la terminaste internando. Sí, en un O sea hogar, que, sí. sí, pero sí hiciste lo que tenías que hacer, o te faltó. No, sí, siempre, qué sé yo escucho o leo que hay un estudio para tal o cual cosa, porque ella terminó casi con la cabecita soldada así para el costado, ¿no? Tenía, ¿A quién culparon de mala praxis en el parto? y me dejó pasar el médico, pasó así. Yo hablé con el médico, Eduardo, su papá, y yo hablamos y preguntamos si realmente hacía falta pagar. En ese entonces acá se pagaba el famoso plus, que era un sueldo. Entonces le preguntamos si podíamos obviar eso y que cualquiera del equipo me atendiera llegado el momento. Y él dijo que sí, que no había ningún problema. Cuando llega mi momento, pasaban las parturientas que sí habían pagado efectivamente plus, y yo tuve 18 horas de trabajo de parto inútiles porque ya otro médico que me había hecho el monitoreo me dijo, esto era un miércoles, yo te internaría el viernes y ya tendrías porque el bebé por acá no va a pasar, sos muy chiquita de caderas, algo así. Y entonces, bueno, eso es lo que pasó. ¿Y a quién condenaron? Nosotros y al médico, Tú y tu esposo, ¿a quién condenaron por lo que le pasó a tu hija? ¿A cuál de los médicos? al médico que me atendía, a mí fundamentalmente yo, al médico que me hizo esperar tanto tiempo inútilmente. Ajá. Bueno, ya tienes uno que tienes crucificado. Mientras él no esté liberado, tú no te liberas tampoco. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hablar con Dios. Y vas a repetir conmigo. Y todos los que están escuchando repiten porque esto tiene que ver con todos los que están aquí, como si fuera su propio proceso. Porque una psicoterapia así también es grupal. Santo Padre, Santo Padre, no tengo paz. no tengo paz. Sueño constantemente con mi hija, Sueño constantemente con mi hija, que ya murió que ya murió hace 3 años, hace 3 años, 4 años, sí, 3 4 años. años. Yo culpo a un médico Yo culpo a un médico de mala praxis de cuando la mala parí. práctica. Me dejó esperando, ¿cuántas horas? 18, 18 horas. 18 Y horas. eso afectó a mi hija. Y eso afectó a mi hija. Nació con un retraso, Nació con un retraso, que se convirtió en epilepsia con el tiempo. que se convirtió en epilepsia con el tiempo.
Llegó el momento que estuvo muy bien, Llegó un momento en que estuvo muy bien, hasta que se convirtió en epilepsia refractaria. hasta que se convirtió en epilepsia refractaria. Ignacio, Ya, que ningún medicamento le funcionaba. Que ningún medicamento le funcionaba. Mi hija fue empeorando. Mi hija fue empeorando, Hasta que sin querer se agredía. hasta que sin querer Se agredía. se agredía. En algún momento, en el baño, se golpeó la cabeza. En algún momento, en el baño, se golpeó la cabeza. Se volvió incontrolable su situación. Se volvió incontrolable su situación. Tal vez no la internamos a tiempo, Tal vez no la internamos a tiempo, pero luego la colocamos en un hogar, en una casa hogar. pero luego la colocamos en un hogar. Se fue deteriorando con los años. Se fue deteriorando con los años. Llegó el momento que sufría muchísimo Llegó el momento en que sufría muchísimo. y yo autoricé que la sedaran, Yo autoricé a que la sedaran, que le pusieran morfina. que le pusieran morfina. Poco a poco se fue acabando Poco a poco se fue acabando y se fue doblando y se fue doblando hasta que le dio una sepsia hasta que le dio una asepsia y murió. y murió. Reconozco que ella descansó Reconozco que ella descansó porque sufrió muchísimo. porque sufrió muchísimo. El problema es El problema es que ahora estoy soñando con ella, que ahora estoy soñando con ella, que sigue sufriendo. que sigue sufriendo. Y en esos sueños donde ella aparece, Y en esos sueños donde ella aparecen mi papá, mi mamá y mi abuela. aparecen mi mamá, mi papá y mi abuela, Los que ya partieron. los que ya partieron. No entiendo el sueño, No entiendo el sueño, ni lo que me quiere decir. ni lo que me quiere decir. Santo Padre, Santo Padre, me angustio muchísimo. me angustio muchísimo. En el sueño deseo En el sueño deseo que le practiquen la eutanasia, que le practiquen la eutanasia, como se lo hacen a los perritos. como se lo hacen a los perritos. Pero a ella no le sirve ningún remedio para matarla. Pero a ella no le sirve ningún remedio para matarla. Vuelve a revivir. Vuelve a revivir. Y eso me angustia. Y eso me angustia. No sé qué me quiere decir. No sé qué me quiere decir. Y al menos puedo decidir Y al menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo que no me gusta cómo me estoy sintiendo con esta situación. con esta situación. No estoy feliz, Santo Padre, No estoy feliz, Santo Padre, como tú quieres que yo esté. como tú quieres que yo esté. Yo tengo que haberme equivocado.
yo tengo que haberme equivocado en algún momento de mi pasado, en algún momento de mi pasado, porque no estoy en paz porque no estoy en paz y no me da paz soñar con mi hija en esa situación. y no me da paz soñar con mi hija en esa situación. Santo Padre, Santo Padre, solo si está bien para ti, solo si está bien para ti, quiero que me lleves a ese momento del pasado. quiero que me lleves a ese momento del pasado. Quiero hacerme consciente de la deuda que tengo pendiente. Quiero hacerme consciente de la deuda que tengo pendiente. Si yo dije algo, Santo Padre, Si yo dije algo, Santo Padre, que tú no lo hubieses dicho, que tú no lo hubieses dicho, y lo dije sin amor, y lo dije sin amor, o le dije algo a alguien, o le dije algo a alguien, o lo insulté, o lo insulté, o hice una promesa o un juramento, o hice una promesa o un juramento, o sentencié a alguien o sentencié a alguien con venganza, con venganza, y eso trajo como consecuencia estos sueños, y eso trajo como consecuencia estos sueños, donde mi hija sufre donde mi hija sufre y no puede morir, y no puede morir, y yo me siento angustiada. y yo me siento angustiada. Quiero recordar lo que dije, Quiero recordar lo que dije, pero si fue que pensé algo de mí misma o de alguien más, pero fue algo que pensé de mí misma o de alguien más, sin amor, sin amor, que tú no lo hubieses pensado, Santo Padre. que tú no lo hubieses pensado, Santo Padre. Y eso que pensé Y, trajo es- esta experiencia a mi vida. y eso que pensé trajo esta experiencia a mi vida, Indeseable. indeseable. Quiero hacerme consciente de lo que pensé. Quiero hacerme consciente de lo que pensé, Pero si fue que le hice algo a alguien, pero si fue que le hice algo a alguien sin amor, sin amor, que tú no lo hubieses hecho, Santo Padre, que tú no lo hubieses hecho, Santo Padre, o lo consideré indigno de mi amor o de tu amor, o lo consideré indigno de mi amor o de tu amor, o lo condené o lo rechacé, o lo condené o lo rechacé, o lo acusé, o lo acusé. quiero saber de quién se trata. Quiero saber de quién se trata. Quiero reconocer con señales que yo pueda entender. Quiero reconocer con señales que yo pueda entender. ¿De qué me siento culpable? ¿De qué me siento culpable? Y si dejé de hacer algo y no lo hice, Y si dejé de hacer algo y no lo hice, y tú sí lo hubieses hecho, Santo Padre, y tú sí lo hubieses hecho, Santo Padre, quiero saberlo. quiero saberlo. Yo utilizo la soberanía de mi mente Yo utilizo la soberanía de mi mente para que sea llevada al momento del pasado, para que sea llevada al momento del pasado, donde cometí el error donde cometí el error o tomé la decisión equivocada, o tomé la decisión equivocada, que trajo a mi vida estos sueños que trajo a mi vida estos sueños tan angustiantes. tan angustiantes. Espíritu Santo, Espíritu Santo, busca y halla en mi memoria busca y halla en mi memoria
La causa de mi problema. La causa de mi problema. El error que cometí. El error que cometí. Mi decisión equivocada. Mi decisión equivocada. La fuente de mi angustia y de mi miedo. La fuente de mi angustia y de mi miedo. El origen de esta desesperación. El origen de esta desesperación. La culpa que persiste en mi mente. La culpa que persiste en mi mente. Yo estoy dispuesta a perdonar lo que sea. Yo estoy dispuesta a perdonar lo que sea, Con tal de recuperar mi paz. con tal de recuperar mi paz. Patricia, abre los ojos. ¿Qué viene a tu mente? Yo de niña y mi mamá, Ajá. sí. Bueno, yo la juzgué a ella muy de pequeña. Ya de más grande fui muy dura con ella para juzgarla y para recordarle que no se olvidara nunca todo lo mal que había hecho. ¿Cuál fue el mal que hizo tu mamá, según tu parecer? Bueno, conmigo tenía maltrato físico, verbal, y bueno, engañaba a mi papá. ¿Y tú lo sabías Sí, o porque lo yo, supiste después? no, porque yo me llevaba con ella para los encuentros, no íntimos, pero para los encuentros sí. ¿Y tu enojo era antes de que ella te llevara a los encuentros o posterior? No recuerdo el primer encuentro, pero fue a partir de ahí que yo ya con ella estaba enojada. Ajá. Y se los trataste de darle duro posteriormente. Sí, sí, bueno, un día le dije que bueno, que ya no la iba a dejar que me pegara más. Fue eso cuando se separó de mi papá. Cuando se separa de tu papá, te empezó a maltratar. No, el maltrato es de chiquita. ¿Cómo te De chiquita. maltrataba? ¿De verbal y corporal o puro verbal? No, de las dos formas. ¿Y cómo te pegaba? ¿Con qué te hacía? Bueno, me Con una pegaba correa, con la mano. con lo que tuviera. Una vez me partió un palo de escoba en la... ¿Y qué hacías tú para provocarla? No, yo de chica nada.
cuando era muy chiquita no, supuestamente, qué sé yo, alguna cosa de niño que no recuerdo. ¿Y alguna vez quisiste matar a tu mamá? El sentimiento, tenerlo, sí. Ujú. Yo también quería matar a la mía, que se muriera. Bueno, vamos a mirar a tu mamá en mis ojos. Bien. Mira a tu mamá, ¿qué le dirías? Que lamento no haberte dejado en paz ni haberte permitido olvidar lo que a mí me parecía que tenías que recordar para sufrir siempre. ¿Qué tenía que recordar para sufrir siempre? El maltrato hacia mí, pero por sobre todas las cosas, el haber hecho todo tan mal, haber hecho sufrir a mi hermano el más grande, y ¿Qué le que hizo? mi hermano el mayor, que es mi medio hermano, mi mamá tenía su marido y mi papá tenía su esposa. Se conocieron ellos dos y tuvieron una relación. En esa relación queda accidentalmente embarazada de mí, y entonces, bueno, cada uno deja su familia, y bueno, mi hermano queda con mi abuela, pero no porque ella hubiera querido. Muchos años después me entero que mi abuela, el juez le había dado la tenencia a mi mamá, pero mi abuela se lo sacó de la mano en la puerta de tribunales. Y yo siempre le había dicho a ella que había abandonado a su hijo por un hombre, y que, bueno, y que era una mujer, le he dicho puta, perdón. ¿Qué pasó con su primer marido de tu mamá? ¿El papá de tu hermano? Eh, Siempre fue a los de mis abuelos maternos, siempre para mí me pareció una excelente persona, y después, bueno, al tiempo largo se volvió a tener pareja con otra mujer, tuvo más hijos, bien. Uh-huh. ¿Y la esposa de tu papá? ¿Qué pasó con ella? Y bueno, ella ahora ya falleció, pero y padeció mucho, sufrió mucho. Sé que sufrió mucho el abandono de mi papá. Ah, ¿y Porque tu papá encima, tuvo perdón, hijos con ella? sí, tenía dos, un varón y una mujer. Bueno, mira a tu mamá. Le vas a decir esto. Mamá, Mamá, me ensañé contra ti. me ensañé contra ti, Me vengué de ti. me vengué de ti, Te hice la vida a cuadritos. te hice la vida a cuadritos, Y me convertí en tu enemiga. y me convertí en tu enemiga, Y te condené y te crucifiqué. y te condené y te crucifiqué. Cada maltrato que tú me pediste, que tú me diste, Cada maltrato que tú me diste, yo quise. yo quise. Esa era la manera como yo te pedí el amor. Esa era la manera como yo te pedí el amor, A través de tu maltrato verbal y físico. a través de tu maltrato verbal y físico. Quería que tú me asesinaras. Quería que tú me asesinaras, Aunque fuese con el palo de una escoba.
aunque fuese con el palo de una escoba. Ya era suficiente culpa que mi nacimiento Era suficiente culpa por mi nacimiento, que 2 familias se destruyeran que 2 familias se destruyeran, y quería morir y quería morir en tus brazos en tus brazos, y así culparte y así culparte de lo que destruiste de lo que destruiste, y de abandonar a tu hijo. y de abandonar a tu hijo. Y casi lo logro. Y casi lo logro. Me encargué de sentenciarte toda la vida Me encargué de sentenciarte toda la vida para recordarte por siempre el mal que creí que me hiciste. para recordarte por siempre el mal que creí que me hiciste. Pero yo no sabía las consecuencias. Pero yo no sabía las consecuencias. No sabía que pedía un trato igual para mí. No sabía que pedía un trato igual para mí. No sabía que cuando yo tuviera una hija me hiciera lo mismo. No sabía que cuando tuviera una hija me hiciera lo mismo. Y me hiciera sentir mala madre, Y me hiciera sentir mala madre, aunque me hubiese portado muy bien aunque me hubiese portado muy bien. y hubiera hecho lo correcto como lo hiciste tú. Y hubiera hecho lo correcto como lo hiciste tú. Cuando me convertí en tu enemiga, Cuando me convertí en tu enemiga, pedí una enemiga como yo, pedí una enemiga como yo, más cruel y despiadada, más cruel y despiadada, que aún después de muerta que aún después de muerta me está jodiendo la vida, me está jodiendo la vida, como yo te la jodí a ti. como yo te la jodí a ti. Pero yo me equivoqué. Pero yo me equivoqué. Yo me dejé engañar a sabiendas Yo me dejé engañar a sabiendas por mi falsa identidad por mi falsa identidad y mi deseo de ser especial y mi deseo de ser especial y de ser tu juez implacable. y de ser tu juez implacable. Pero me equivoqué. Pero me equivoqué. No fue la hija de Dios en mí que te hizo eso. No fue la hija de Dios en mí que te hizo eso. No fue la hija de Dios en mí que quiso morir en tus manos. No fue la hija de Dios la hija de Dios en mí que quiso morir en tus manos. Mi error fue dejarme engañar Mi error fue dejarme engañar por el ego. por el ego. Por eso te pido perdón. Por eso te pido perdón. Te pido perdón por la guerra que te monté. Te pido perdón por la guerra que te monté. Te pido perdón por haberte querido dejar sin hija. Te pido perdón por haberte querido dejar sin hija. Te pido perdón por ese papel de violenta que te asigné que representaras para mí. Te pido perdón por ese papel de violenta que te pedí que Representaras. que representaras para mí. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Te pido perdón por haber deseado tu muerte. Te pido perdón por haber deseado tu muerte. Te pido perdón por haberme convertido en tu enemiga. Te pido perdón por haberme convertido en tu enemiga. Y te pido perdón por haber querido llevar el dolor de la pérdida de la primera esposa de papá. Y te pido perdón por haber Querido llevar el dolor querido llevar el dolor de la primera esposa de mi papá y vengarme de ti por ella. y vengarme de ti por ella. Yo estaba equivocada. Yo estaba equivocada. Yo era ignorante de las consecuencias. Yo era ignorante de las consecuencias. No sabía que algún día tendría el mismo trato. No sabía que algún día tendría el mismo trato. Y una enemiga como yo.
y una enemiga como yo, y que se ponía malcriada como yo. y que se ponía malcriada como yo. Pero me equivoqué. Pero me equivoqué. Yo depongo mis defensas Yo depongo mis defensas y mis armas contra ti y mis armas contra ti, y me rindo y me rindo, y me rindo. y me rindo. Ahora me hago plenamente responsable Ahora me hago plenamente responsable de lo que pedí para mí, de lo que pedí para mí, cuando te hice lo que te hice, cuando te hice lo que te hice, cuando te vi como una puta cuando te vi como una puta, y como una mala madre. como una mala madre. Yo te perdono Yo te perdono por lo prostituta que jamás fuiste. por lo prostituta que jamás fuiste. Si pareció así, Si pareció así, porque te gustaban otros hombres, porque te gustaban otros hombres, yo lo vi así yo lo vi así y me equivoqué. y me equivoqué. Yo te perdono Yo te perdono por lo mala madre que nunca fuiste. por lo mala madre que nunca fuiste. Te perdono Te perdono por el daño que jamás me hiciste. por el daño que jamás me hiciste. Si ha parecido así, Si ha parecido así, yo lo quise ver así yo lo quise ver así y me equivoqué. y me equivoqué. Y el precio que he tenido que pagar ha sido muy alto. Y el precio que he tenido que pagar ha sido muy alto. Te perdono. Te perdono. El que jamás fuese tu voluntad El que jamás fuese tu voluntad abandonar a tu hijo mayor. abandonar a tu hijo mayor. Te perdono Te perdono por jamás haber merecido mi venganza. por jamás haber merecido mi venganza. Te perdono la vida Te perdono la vida y te ofrezco el don de vida. y te ofrezco el don de vida. Ahora te quiero liberar Ahora te quiero liberar porque quiero ser liberada. porque quiero ser liberada. Ahora te quiero perdonar Ahora te quiero perdonar porque quiero ser perdonada. porque quiero ser perdonada. Si yo te perdono, Si yo te perdono, me perdona mi hija. me perdona mi hija. Si yo te libero a ti, Si yo te libero a ti, experimento la liberación que me hace mi hija. experimento la liberación que me hace mi hija. Yo en este momento Yo en este momento te saco los clavos, sácale los clavos de mis manos con tus manos. Te saco los clavos que te atan a la cruz, te saco los clavos que te atan a la cruz, donde yo misma te crucifiqué. donde yo misma te crucifiqué. Y te quito la corona de espinas y haz como si le quitaras la corona de espinas a tu mamá en mi frente. Te quito la corona de espinas. Por favor, mamá, Por favor, mamá, libérame de esa cruz libérame de esa cruz, donde yo misma me crucifiqué donde yo con misma tus me... manos. Y ella te saca los clavos que te atan a la cruz. Y quítame la corona de espinas Y quítame la corona de espinas de mi frente ensangrentada. de mi frente ensangrentada. Ambas estábamos en un calvario hasta hoy, Ambas estábamos en un calvario hasta hoy, junto a mi hija. junto a mi hija. Ahora miren mis ojos a tu hija, querida hija. Querida hija, Gracias gracias por aparecerte en mis sueños. por aparecerte en mis sueños. Yo te di un mal uso.
Yo te di un mal uso y me valí de lo que tú escogiste como condición y me valí de lo que tú escogiste como condición condición para pagar la deuda que tenía con mi mamá, para pagar la deuda que tenía con mi mamá, para sentirme castigada y condenada para sentirme castigada y condenada y amenazada permanentemente de culpa, y amenazada permanentemente de culpa, como yo lo hice con mi mamá. como yo lo hice con mi mamá. Y quise recrear contigo Quise recrear contigo mi propio deseo de morir mi propio deseo de morir o mi propio deseo de que mi mamá me matara, o mi propio deseo de que mi mamá me matara. pero yo me equivoqué. Pero yo me equivoqué, Me había dejado engañar, me había dejado engañar, quise dejarme engañar quise dejarme engañar por mi falsa identidad por mi falsa identidad y mi deseo de ser especial. y mi deseo de ser especial. Y te convertí a ti en una enemiga silenciosa, Y te convertí a ti en una enemiga silenciosa, a la cual tenía que desearle la muerte, a la cual tenía que desearle la muerte, como me la deseó mi mamá, como me la deseó mi mamá, cuando me convertí en insoportable para ella cuando me convertí en insoportable para ella y como un estorbo. y como un estorbo, Pero me equivoqué. pero me equivoqué. Por eso te pido perdón, Por eso te pido perdón, por no haber visto los milagros a tiempo que tú me traías. por no haber visto los milagros a tiempo que tú me traías. Te pido perdón Te pido perdón por aquello que hay en mí que me hace creer por aquello en mí que me hace creer que no te amé suficiente que no te amé suficiente o no hice lo suficiente. o no hice lo suficiente. Gracias Gracias por aparecerte en mis sueños por aparecerte en mis sueños y parecer inmortal como un zombie. y parecer inmortal como un zombie. Así era que yo lo necesitaba Así era que yo lo necesitaba para enfrentar mi responsabilidad para enfrentar mi responsabilidad y liberar a mi mamá, y liberar a mi mamá, que también estaba en el sueño. que también estaba en el sueño. Es gracias a ti Es gracias a ti que la pude liberar. que la pude liberar. Yo te perdono. Yo te perdono. El que jamás fuese tu voluntad El que jamás fuese tu voluntad aparecerte en mis sueños aparecerte en mis sueños para angustiarme. para angustiarme. Yo te perdono la vida Yo te perdono la vida y te ofrezco el don de vida. y te ofrezco el don de vida. Tu liberación es mi liberación. Tu liberación es mi liberación. Por eso te perdono, Por eso te perdono, porque quiero ser perdonada. porque quiero ser perdonada. Por eso te libero, Por eso te libero, porque quiero ser liberada. porque quiero ser liberada. O ambas somos inocentes Ambas somos inocentes o culpables. o culpables. Elijo liberarte para siempre. Elijo liberarte para siempre. Y también te bajo de la cruz donde yo te crucifiqué y le saca los clavos. Y también te bajo de la cruz donde te crucifiqué Y te quito la corona de espinas. y te quito la corona de espinas. Por favor, libérame tú a mí de la cruz, Por favor, libérame tú a mí de la cruz, donde yo misma me crucifiqué. donde yo misma me crucifiqué. Y quítame la corona de espinas de mi frente ensangrentada. Y quítame la corona de espinas ensangrentada. Entre tu mente y la mía, Entre tu mente y la mía, y la de mamá y la de papá, y la de mamá
y la de papá, jamás habrá separación. jamás habrá separación. ¿Cómo está eso para ti? Bien, bien. Y tu hija Así. te dice, querida mamá, yo quise vivir esa experiencia. Esa es la que me correspondía y la que yo elegí. Yo te libero de toda culpa. Y te pido por el malestar que te causé. Yo quería morir. Dame tu bendición. Y tú le dices, querida hija, te bendigo. Querida hija, te bendigo. Siempre serás mi pequeña hija. Siempre serás mi pequeña hija Y te amaré por siempre. y te amaré por siempre. ¿Cómo está eso para ti? Tu hija se siente muy bien. Bien, muy bien. Bien. Mira al médico que te retrasó el parto. Dile, querido doctor, en mis Querido ojos, doctor, querido doctor, lo libero de la culpa que le eché. lo libero de la culpa que le eché. No pudo ser de otra manera. No pudo ser de otra manera. Yo había pedido una situación así Yo había pedido una situación así y necesitaba un culpable. y necesitaba un culpable, Justo cuando iba a parir a mi niña. justo cuando iba a parir a mi niña. Y me valí de usted. Y me valí de usted. Y me equivoqué. Y me equivoqué. Quise parecer su víctima. Quise parecer su víctima. Y quise que mi hija fuese su víctima. Y quise que mi hija fuese su víctima. Pero me equivoqué. Pero me equivoqué. Me había dejado engañar por mi falsa identidad. Me había dejado engañar por mi falsa identidad. Y mi deseo de ser su juez. Y mi deseo de ser su juez. Pero me equivoqué. Pero me equivoqué. Por eso le pido perdón. Por eso le pido perdón. Por aquello que hay en mí que se ensañó contra usted. Por aquello que había en mí que se ensañó contra usted. Y lo culpó por lo que me hizo mi hija. Y lo culpó por lo que le hizo a mi hija. Y por lo que me hizo mi hija a mí. Y por lo que me hizo mi hija a mí. Y por la condición que ella tuvo. Y por la condición que ella tuvo. Lo perdono. Lo perdono. Por el daño que jamás le hizo a mi hija. Por el daño que jamás le hizo a mi hija. Si pareció así, Si pareció así, yo lo quise ver así. yo lo quise ver así. Y me equivoqué. Y me equivoqué. Lo libero porque quiero ser liberada. Lo libero porque quiero ser liberada. Lo perdono porque quiero ser perdonada. Lo perdono porque quiero ser perdonada. O ambos somos inocentes. O ambos somos inocentes. O ambos culpables. O ambos culpables. Elijo liberarlo para siempre. Elijo liberarlo para siempre. Cuando lo condené a usted de retrasar el parto. Cuando lo condené a usted de retrasar el parto. Y no actuar a tiempo. Y no actuar a tiempo. Pedí vivir su experiencia. Pedí vivir su experiencia. Y me he sentido culpable de no actuar a tiempo con la condición de mi hija. Y me he sentido culpable de no actuar a tiempo con la situación de mi hija. Y no haber hecho lo correcto. Y no haber hecho lo correcto. Liberarlo a usted de esa culpa me libera a mí. Liberarlo a usted de esa culpa me libera a mí. De esa culpa que pretendo echarme. De esa culpa que pretendo echarme. De no haber actuado a tiempo. De no haber actuado a tiempo. También lo bajo de la cruz donde yo lo crucifiqué. También lo bajo de la cruz donde yo lo crucifiqué. Y le quito la corona de espinas. Y le quito la corona de espinas. ¿Cómo está eso para ti? Bien. Mira a Jesucristo. Dile, Jesucristo en mis ojos.
Jesucristo. La culpa que le eché a ese médico, La culpa que le eché a este médico, la dejo en tus manos. la dejo en tus manos. Tú se la echas así, en las manos de Jesús. La has hecho en tus manos. La culpa tan grande que yo llevo La culpa tan grande que yo llevo por haberme convertido en la enemiga de mi mamá, por haberme convertido en la enemiga de mi mamá, por haber querido que me maltratara, por haber querido que me maltratara, por asignarle ese papel de mala madre, por asignarle ese papel de mala madre, por haberla tratado como puta, por haberla tratado como puta, por haberme vengado de ella durante toda la vida, por haberme vengado de ella durante toda la vida, para que nunca olvidara lo que creí que me hizo. para que nunca olvidara lo que creí que me hizo. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. La culpa que le eché a mamá de mala madre, La culpa que le eché a mamá de mala madre, la culpa que le eché de engañar a papá, la culpa que le eché de engañar a papá, la culpa que le eché de destruir el matrimonio de papá, la culpa que le eché de destruir el matrimonio de papá, la culpa que le eché de abandonar a mi hermano mayor, la culpa que le eché de abandonar a mi hermano mayor. lo dejo en tus manos, Jesucristo. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. La culpa que siento por no haber hecho más por mi hija, La culpa que siento por no haber hecho más por mi hija, por no haber actuado a tiempo, por no haber actuado a tiempo, por no haberle internado a tiempo, por no haberla internado a tiempo, por no haber investigado más. por no haber investigado más. La culpa que siento por desearle la muerte, La culpa que siento por desearle la muerte, por haber querido practicarle la eutanasia aunque fuera en sueños. por haber querido practicarle la eutanasia aunque sea en sueños. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. La culpa que le eché a mi hija La culpa que le eché a mi hija de aparecerse en mis sueños para angustiarme, de aparecerse en mis sueños para angustiarme, de todas las preocupaciones que trajo su condición a nuestras vidas, de todas las preocupaciones que trajo su condición a nuestras vidas. lo dejo en tus manos, Jesucristo. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. Hazte cargo de toda esa culpa que es muy pesada para mí Hazte cargo de esa culpa que es muy pesada para mí y no puedo con ella. y no puedo con ella. No me deja dormir en paz. No me deja dormir en paz. Me siento perseguida por mi hija, Me siento perseguida por mi hija, como si ella no descansara en paz. como si ella no descansara en paz. Y Jesucristo te dice, deja toda tu culpa en mis manos, Patricia. Yo puedo con esa culpa y todos tus aparentes pecados. Ese es el regalo que yo estaba esperando que tú me hicieras para devolvértelo por puro amor. Tú sigues siendo libre, inocente y sigues siendo la hija de Dios, impecable, inmaculada, inocente y perfecta. Y tú le dices, Jesucristo, gracias. Jesucristo, gracias. ¿Cómo está eso para ti? Bien, muy liberado. ¿Hay paz en tu mente? Sí, ¿Se entiende perfectamente? sí, perfectamente. Cierra los ojos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, el error que cometí con mi mamá, el error que cometí con mi mamá, mi necesidad de convertirme en su enemiga, mi necesidad de convertirme en su enemiga, toda la violencia verbal y física que le pedí, toda la violencia verbal y física que le pedí para mí, mi creencia de que yo era su víctima mi creencia de que yo era su víctima y ella mi victimaria.
y ella mi victimaria, mi cruel venganza contra ella, mi cruel venganza contra ella, la maldición que le eché, la maldición que le eché, para que recordara toda su vida el daño que me hizo. para que recordara toda su vida el daño que me hizo, La creencia de que sí me hizo daño, la creencia de que sí me hizo daño, la creencia de que era una mala madre porque abandonó a su hijo, la creencia de que era una mala madre porque abandonó a su hijo, la culpa que le eché por eso, la culpa que le eché por eso, la necesidad de desautorizarla y rebelarme contra ella, la necesidad de desautorizarla y rebelarme contra ella, toda la condena que le eché cuando supe que andaba con otros amores, la culpa que le eché cuando supe que andaba con otros amores, lo infiel que la vi, lo infiel que la vi, lo puta que la vi, lo puta que la vi, la culpa que le eché de haber destruido el matrimonio de mi papá, la culpa que le eché de haber destruido el matrimonio de mi papá y de causarle sufrimiento a su primera mujer, y de causarle sufrimiento a su primera mujer, mi necesidad de hacer justicia por esa mujer, mi necesidad de hacer justicia por esa mujer, haciéndole pagar un precio alto a mamá por haberme parido, haciéndole pagar un precio alto a mi mamá por haberme parido, la culpa que llevo por haber sido la hija de dos personas casadas, la culpa que llevo por ser la hija de dos personas casadas. lo dejo en manos de la expiación. Lo dejo en manos de la expiación. La culpa que le eché a ese médico de retrasar mi parto, La culpa que le eché a ese médico de retrasar mi parto. la culpa que le eché de la condición de mi hija, La culpa que le eché de la condición de mi hija. la culpa que le eché a mi hija por tener esa condición, La culpa que le eché a mi hija por tener esa condición. la culpa que sentí por no haber actuado a tiempo, La culpa que sentí por no haber actuado a tiempo. por no haberla internado a tiempo, Por no haberla internado a tiempo. por no haber investigado más, Por no haber investigado más. la culpa que sentí por desearle la muerte, La culpa que sentí por desearle la muerte. por haber aprobado Por haber aprobado la morfina la morfina para su dolor, para su dolor. la culpa que me da soñar La culpa que me da soñar queriendo que le practiquen la eutanasia, queriendo que le practiquen la eutanasia. lo dejo en manos de la expiación. Lo dejo en manos de la expiación. Todos los errores que cometí, Todos los errores que cometí. todas mis decisiones equivocadas, Todas mis decisiones equivocadas. toda mi guerra contra mamá, Toda mi guerra contra mamá. lo dejo en manos de la expiación. Lo dejo en manos de la expiación. Para que todo sea disuelto y deshecho. Para que todo sea disuelto y deshecho. Y quede sin consecuencias. Y quede sin consecuencias. Y sin efectos. Sin efecto. En mi mente. En mi mente. En la mente de mi papá y de mi mamá. En la mente de mi papá y de mi mamá. En la mente de la primera esposa de mi papá. En la mente de la primera esposa de mi papá. Y mis hermanos. Y mis hermanos. En la mente del primer esposo de mamá. En la mente del primer esposo de mamá. Y mi hermano. Y mi hermano. En la mente de mis abuelos maternos. En la mente de mis abuelos maternos. Y mis tíos maternos. Y mis tíos maternos. En la mente de mis bisabuelos y tatarabuelos. En la mente de mis bisabuelos y tatarabuelos. Y ancestros maternos. Y ancestros maternos. En la mente de mis abuelos paternos.
en la mente de mis abuelos paternos y mis tíos paternos, y mis tíos paternos, en la mente de mis bisabuelos y tatarabuelos, en la mente de mis bisabuelos y tatarabuelos y ancestros paternos, y ancestros paternos, en la mente de toda mi familia, en la mente de toda mi familia, en la mente de mi esposo y sus ancestros, en la mente de mi esposo y sus ancestros, en la mente del médico que atendió a mi hija, en la mente del médico que atendió a mi hija, en la mente de mi hija. en la mente de mi hija. ¿Tú tienes más hijos? No, En la mente de toda mi descendencia, en la mente de toda mi descendencia, sentimental o espiritual sentimental o espiritual o biológica, o biológica, en la mente de todos los que estamos aquí en la mente de todos los que estamos aquí y en la mente de toda la filiación. y en la mente de toda la filiación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el momento que le declaré la guerra a mi mamá, en el momento en que le declaré la guerra a mi mamá, toma tú, Espíritu Santo, toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. En el momento que decidí En el momento en que decidí asignarle el papel de mi agresora asignar el papel de mi agresora verbal y física, verbal y física, toma tú, Espíritu Santo, toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. En el momento que maldije a mi mamá En el momento en que maldije a mi mamá y le hice ver que las iba a pagar todas las que me hizo, y le hice ver que me iba a pagar todas las que me hizo y que yo viviría para recordarle siempre el mal que me hizo, y que yo viviría siempre para recordarle el mal que me hizo. toma tú, Espíritu Santo, Toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. Revoco eso que decidí. Revoco eso que decidí. Revoco ese deseo de recordarle por siempre el daño que me hizo. Revoco ese deseo De recordarle por siempre de recordarle por siempre el daño que me hizo. el daño que me hizo. En el momento que le dije a mi mamá que era una mala madre En el momento que le dije que era una mala madre y la culpé de abandonar a su hijo, y la culpé de abandonar a su hijo. toma tú, Espíritu Santo, Toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. Dame una nueva manera de ver a mi mamá Dame una nueva manera de ver a mi mamá que me dé paz. que me dé paz. En cada momento En cada momento que me llevaba a sus visitas con otros hombres, que me llevaba a sus visitas con otros hombres, toma tú, Espíritu Santo, toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. Dame una nueva manera de ver la capacidad de relacionarse de mi mamá Dame una nueva manera de ver la capacidad de mi madre de relacionarse con otros hombres, con otros hombres, que me dé paz. que me dé paz. Gracias a esa capacidad de relacionarse con otros hombres que no fueran su pareja, Gracias a esa capacidad de relacionarse con otros hombres que no fueran su pareja, pude venir yo. pude venir yo.
Espíritu Santo, Espíritu Santo. en el momento que condené a aquel médico En el momento en que condené a aquel médico de retardarme el parto, de retardarme el parto, toma tu Espíritu Santo toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. Dame una nueva manera de ver a ese médico que me dé paz. Dame una nueva manera de ver a este médico que me dé paz. En el momento que decidí que a mi hija le pusieran morfina, En el momento en que decidí que a mi hija le pusieran morfina, toma tu Espíritu Santo toma tú, Espíritu Santo, una nueva decisión en favor de Dios por mí. una nueva decisión en favor de Dios por mí. Dame una nueva manera de ver lo que pasó con mi hija Dame una nueva manera de ver lo que pasó con mi hija y su condición, y su condición, que me dé paz. que me dé paz. En cada momento que he soñado con mi hija, Que cada momento que he soñado con mi hija, que quiero que le practiquen la eutanasia y no muere, que quiero que le practiquen la eutanasia y no muere, dame una nueva manera de ver esos sueños, Espíritu Santo, dame una nueva manera de ver esos sueños, Espíritu Santo, que me dé paz. que me dé paz. Y decide por mí cada vez que creo eso. Y decide por mí cada vez que creo eso. ¿Cómo está eso para ti? Bien, bien. Dile, querida mamá, mira mis ojos, Querida mamá, te reconozco como mi madre. te reconozco como mi madre. Gracias por haber dicho que sí cuando yo tenía que venir al mundo. Gracias por haber dicho que sí cuando yo tenía que venir al mundo. Ahora te reconozco Ahora te reconozco que por ser tan alegre e infiel que por ser tan alegre e infiel y roba maridos, y roba maridos, fue que yo pude llegar a este mundo. fue que yo pude llegar a este mundo. Gracias a que le robaste el marido a esa otra mujer, Gracias a que le robaste el marido a esa otra mujer, yo vine al mundo. yo vine al mundo. Así era que yo lo necesitaba. Así era que yo lo necesitaba. Gracias por llevarme a que tus novios Gracias por llevarme a que tus novios, gracias gracias por el hermano mayor que me diste. por el hermano mayor que me diste. Esa vida que viene de ti y de papá, Esa vida que viene de ti y de papá, yo la tomo yo la tomo al precio que les costó. al precio que les costó. Con ella haré algo bueno y grande Con ella haré algo bueno y grande en el plan de Dios para la salvación, en el plan de Dios para la salvación, en el plan de expiación del Espíritu Santo. en el plan de expiación por el Espíritu Santo. Y eso siempre va a ser gracias a ti. Y eso siempre va a ser gracias a ti. Eso te hace la mejor madre, Eso te hace la mejor madre, la única, la única, la más grande. la más grande. Y hablaré de ti en todos mis seminarios. Y hablaré de ti en todo mi seminario. Y pondré los ejemplos Y pondré los ejemplos que servirán para que mis hermanos dormidos despierten. que será para que mis hermanos dormidos despierten. Así te honraré Así te honraré y te amaré. y te amaré. ¿Cómo está eso para ti? Bien, muy bien. Todos tus pecados han sido perdonados y los tuyos junto con los míos.
Gracias. Todos tus pecados han sido perdonados y los tuyos juntos con los míos. Gracias. Todo lo mejor para ti. Gracias a ti. Gracias, gracias. Agradezco que